Bueno, se ve que no hay... No tiene ganas de arrancar la animación. Bueno, pero al igual de el caso que vimos anteriormente del motor monofásico, ¿qué ocurría en el motor monofásico? Teníamos que desfasar 90 grados, o sea, vamos a decir, un par de polos lo desfasamos con el otro par de polos para obtener un campo magnético rotatorio continuo. Un campo rotante, perdón, continuo. ¿No? Sí, pero no tengo el play acá. Era continuo, la verdad. Eh, a ver si... Uy, me falta cargarlo. Va, que se cargue un poco. Bien. Bueno. Eh, si se carga acá. Bueno, para el caso de el motor trifásico, fíjense que, obviamente, el motor trifásico, perdón, una alimentación trifásica, a diferencia de la monofásica, la monofásica tiene una tensión reducida a raíz de 3 veces con respecto a la tensión en 3 fases. Y la tensión trifásica, tenemos, como decimos, 3 fases desfasadas entre ellas, mm, desfasadas entre ellas 120 grados, y una tensión de línea entre fase y fase, que para el caso de nuestro país, en Argentina, tenemos una tensión en baja tensión de 380 voltios, desfasada a 120 grados. Entre fase y neutro, fase tierra, fase masa, vamos a tener una tensión, raíz de 3 veces más chica, de 220 volts, que es el caso de la alimentación del motor monofásico que teníamos anteriormente. Como el motor trifásico, vamos a tener, y como se ve aquí, tenemos 3 polos, en este caso, 3 bobinas, las cuales están desfasadas 120 grados ya naturalmente, ¿sí? 380 voltios entre fase y fase, entre BA y BC, BC, BB y BB y BA, 120 grados desfasada, por lo tanto naturalmente se genera un campo rotante continuo por la misma naturaleza del desfasaje que tenemos en la alimentación trifásica en alterna. Por lo tanto, la resultante se va a generar naturalmente sin la necesidad de provocar un desfase con un capacitor como en el caso del motor monofásico, ¿no? Eh, a diferencia también del motor monofásico, tenemos una tensión mayor, por lo tanto vamos a tener una corriente más reducida porque al igual para el igual potencia que es por I vamos a tener, si tenemos mayor tensión vamos a tener menor corriente. Esa es la diferencia también, yo le decía, de la potencia de un motor monofásico. Al tener para mayores potencias necesitamos mucha más corriente, con lo cual los limita constructivamente el motor. En el caso del motor trifásico, al tener mayor tensión, podemos bajar corriente, la construcción del motor podemos hacer un diámetro de conductor más chico, teniendo la posibilidad de fabricar motores más grandes con más potencia sin tanto cobre que agregar. Sí, obviamente vamos a tener que salvar el inconveniente de dieléctrico, ¿no? Por la mayor tensión.
Bien. Bueno, el deslizamiento, eso ya lo hablamos. Es el deslizamiento en función eh, del par. O sea, va a haber, se va a haber referido deslizamiento, mayor deslizamiento en función del par resistente que se tenga en el motor. En definitiva, si cargamos más el motor vamos a tener mayor deslizamiento, si cargamos menos va a tener menor deslizamiento. Obviamente que tenemos un límite, tanto mecánico del motor, de par del motor que entrega, y también por otro lado de evacuación de calor que genera el motor debido a la resistencia, al par resistente que tenga que vencer. Esa va a ser la limitación en el par del motor que se va a entregar. Bien, lo más importante del motor, la placa, ¿no? Para nosotros. Bien, una placa de motor común es la que tenemos un ejemplo de una placa normal de un motor. Normalmente una placa nos da toda la mínima información que necesitamos para realizar el cálculo motor, tanto de conexión del motor y de las características mínimas del motor, lo tienen en una placa, y que medianamente está normalizado lo que las placas de los motores nos dicen, nos indican. Bien, por un lado nos va a indicar que es un motor trifásico, de 3 fases de corriente alterna, por ejemplo en este caso. Si el motor más básico no va a decir uno o dos, depende del caso, puede trabajar como bifásico. Frecuencia de operación, 50 o 60 Hz, esto es por ahí normal que vengan motores de 60 Hz, por nuestra cercanía con Brasil y porque una de las mayores fábricas de motores son brasileros. Eh, Normas de construcción, puede ser NEMA, IEC, IEEE, etc. Bueno, un número de serie del motor, potencia nominal del motor, potencia eléctrica nominal del motor, eso también no es kV sino kW, o sea kilowatt, no kilovolt, 15 kilowatts. Esto pueden también tenerlo en HP, generalmente lo tienen o en HP y entre paréntesis en kilowatt, o en kilowatt y entre paréntesis en HP. Obviamente que la relación entre kilowatt y HP es aproximadamente 0,75, 0,74, 8, para simplificarlo es 0,75. O sea, un HP equivale a 750 watts o 0,75 kilowatts. Revoluciones por minuto nominales del motor, 2910 RPM. ¿Esto qué es? Las revoluciones por minuto en el eje del motor, o sea, en el eje del rotor. ¿Qué significa? O sea, esto siempre hablando de un motor inducido de inducción de corriente alterna, de inducción asincrónico, ¿no? Por lo tanto, esta es la velocidad nominal del rotor. ¿Cuál será la del estator? Y esto es un poco para entendido. Bueno, está bien, 3000. ¿Por qué 3000? O sea, eso se deduce que 3000. Primero, la velocidad del estator
se denomina con una simple fórmula que es 60 por F, que es la frecuencia de alimentación del estator, o sea, la frecuencia de la red en este caso, sobre P, que es los pares de polos que tiene el motor, que está construido el motor. Por ahí te los dice en la placa los pares de polo, en este caso no. No nos dice los pares de polo, pero deducimos que tiene un par de polos porque serían 50G por 60 sobre 1, que nos indicaría que tenemos 3000. Esos 3000 equivalen a 3000 RPM, o sea, revoluciones por minuto, pero en el estator. Ahora bien, no nos dice el deslizamiento nominal acá en la placa, pero el deslizamiento nominal es bastante pequeño, o sea, el nominal es bastante chico, generalmente está cercano a la velocidad del estator. Por lo tanto, podemos decir que la velocidad del estator es 3000. ¿Por qué? Porque el deslizamiento es muy chico y es de la velocidad, sí nos indica la velocidad del rotor, que es 2910. Por lo tanto, el deslizamiento va a ser 3000 menos 2910. Una forma de indicar el deslizamiento, porque el deslizamiento en realidad es proporcional. Es eh, la diferencia sobre la velocidad estatórica. Bien. El deslizamiento nominal serían 90 RPM. Una forma de indicarlo, ¿no? Bien, ¿se acuerdan que siempre la velocidad rotórica es más chica que la velocidad estatórica para que se induzca corrientes en el rotor, y se generen los polos del rotor? Bien, bueno, en coseno phi, esto no voy a hablar mucho porque por ahí me cuelgo hablando del coseno phi y se nos va toda la clase. Pero el coseno phi es un punto bastante importante a tener en cuenta cuando queremos hacer corrección del factor de potencia, ya que este es un coseno phi inductivo y depende de la industria, la mayoría de la industria, el proveedor de energía los multa por tener coseno phi bajos, ¿no? 0,90, 0,85, 0,8, 0,7, depende del caso, los multa por tener coseno phi bajo, por lo tanto van a tener que, en función de los cosenos phi de potencia que tienen, y la suma de todos los motores que tienen, van a tener que colocar un banco corrector de capacitores, corrector de factor de potencia, o sea, un banco de capacitores, para llegar a un valor cercano a la unidad, en coseno phi. Bueno, eso es un tema aparte, no viene el caso. Y muy importante es las conexiones del motor, que generalmente lo van a tener siempre de esta forma. Tienen conexión estrella y conexión triángulo del motor. Obviamente con un motor trifásico, ¿no? Bueno, número de catálogo, grado IP, ya hablamos de las conexiones. Grado de IP es grado de estaquidad que tiene el motor. O sea, depende de los dos numeritos que tengamos, el 5 y el 4. El
4, por ejemplo, nos indica que no está preparado para que tenga un chorro directo de agua, para que no le dé directo agua al motor, sino que puede soportar algunas gotas de agua que, que le caigan arriba del motor, pero no de costado, por ejemplo. Y el primero es de grado de protección a sólidos, o sea, tienen un aceptado grado de protección para polvos en suspensión, el motor. Y bueno, después de eso. Bien, la conexión. Fíjense, estrella triángulo. Nos dice, conexión estrella, 380 volt, 29 amperes. Conexión triángulo es 220 volt, 50 amperes. ¿Qué nos quiere decir esto? Primero, nos dice que el triángulo, conexión en triángulo, si ustedes se imaginan un triángulo, las bobinas del motor estarían conectadas en los lados del triángulo. O sea, en cada lado estaría conectada una bobina del motor, ¿no? Y la alimentación sería en los vértices del triángulo. O sea, las tres fases estarían conectadas en el vértice del triángulo y la bobina del motor irían conectadas en los laterales del triángulo. Por lo tanto, y este dibujito está más decirlo que es la bornera, ¿no? La conexión que tiene que hacer en la bornera del motor. Este sería el dibujito de la bornera del motor que está arriba. Bien, por lo tanto, si yo conecto en triángulo motor, a cada bobina la estoy alimentando con la tensión de línea, o sea, la tensión que tengo entre dos fases. ¿Se entiende? Que serían, por ejemplo, 220 volt, perdón, 380 volt. Sería en triángulo, la conecto entre dos fases. A cada bobina le llegarían 380 volt. Si yo lo conecto en una línea trifásica normal. Línea trifásica normal, ¿no? Bien, acá el motor me está indicando que si yo lo conecto en triángulo, tengo que tener una tensión de 220 volt, o sea, traducido, a cada fase, a cada bobina, como máximo lo tengo que alimentar con 220 volt. O sea, esa es lo que resiste el dieléctrico del motor, de cada bobina del motor, o sea, el dieléctrico, la aislación dieléctrica de la bobina del motor, la tensión que está resistencia del dieléctrico es de 220 volts. ¿Se entiende? Si yo alimento el motor con 380 volts entre bobina, o sea, a una bobina lo alimento con 380 volts, la quemo. O sea, quemo el motor porque quemo el dieléctrico. Perforo el dieléctrico porque no resiste la tensión de los 380 volts. Tiene que ser en 220 volts. ¿Se entiende? ¿Se entendió eso?
O sea, entendiendo ese concepto que nos dice la placa, lo que le acabo de decir, ya el resto ya sale por deducción, todo sale por deducción. O sea, ¿por qué se ve que a cada fase, a cada bobina resiste 220 volts? ¿Por qué? Porque en triángulo, como se ve, en cada, como les dije anteriormente, en cada vértice van a tener una fase y en los lados van a tener una bobina. Por lo tanto, entre fase y fase van a tener la bobina que directamente le llega la tensión que nos indica acá, que es 220 volts. Por eso nos está indicando que la bobina nos resiste una tensión de 220 volts. En una conexión en estrella, ¿qué ocurre? Al tener un centro de estrella, ustedes piensen en una estrella, tenemos la tensión en las bobinas en las puntas de la estrella, o sea, eh, sí, en las patas de la estrella sería, las tres patas de la estrella tenemos las bobinas, y en las puntas, acá en las borneras tenemos que unir un centro de estrella, o sea, formar un centro de estrella con las tres bobinas, ¿no? Entonces las puntas vamos a alimentarlo con las tres fases. ¿Qué ocurre? Al alimentarlo con las tres fases en las puntas de la estrella, a cada bobina no le llega una tensión de 220 volts, sino una tensión más reducida, que sería raíz de 3 veces más chica, debido al centro de estrella, ¿no? A la caída de tensión que se genera, raíz de 3 veces más chica, por lo tanto a cada bobina le llegaría una tensión reducida en raíz de 3 veces, que si nosotros lo alimentamos con 380 volts, a cada bobina le llegarían 220 volts, que en definitiva es la tensión nominal o la máxima tensión que le puedo brindar a cada bobina. O sea, estaríamos en el mismo caso que la conexión en triángulo, ¿no? Que nos está diciendo el motor. O sea, más de 220 volts en la bobina no puedo tener. No. Ya vamos a ver eso, o sea, lo que quiere decir con la mínima y máxima tensión, Sari. O sea, lo que estamos tratando de ver es que la máxima tensión que le tengo que le puedo alimentar a un motor, a este motor, ¿no? En, eh, en cada, o sea, que tiene que llegarle a cada bobina es 220 volts. Más de eso lo que. Por lo tanto, este es un motor 300, 380 barra 220 380 barra 220, ¿no? O viceversa, depende de cómo lo lean. 220 380 o 380 220. Bien, fíjense que en 380 volts tengo 29 amperes porque disminuye la corriente porque estoy alimentando con una tensión mayor. Si lo alimento con 220 volts, aumenta la corriente para mantener siempre proporcional la potencia que entrega el motor, ¿no? Bien. Ahora, una vez que expliqué cómo era la conexión del motor, o lo que se tenía que tener en cuenta para la conexión del motor. Este motor, si tenemos una línea de 380 volts, ¿no? De 380 volts, ¿en qué lo vamos a conectar? ¿En estrella o en triángulo? Bien. Y si conectamos, y si en vez de conectarlo en estrella nos equivocamos y lo conectamos en triángulo,
Bien, se quema el dieléctrico del motor. O sea, se termina destruyendo el motor. ¿Por qué? Porque se perfora el dieléctrico, porque acá, ahora, acá, a ver, en la primera conexión, cuando me dijeron 380, 380 en estrella, ¿qué ocurre? Obviamente que tengo que poner las chapitas que vienen en el motor de esta forma, para formar un centro de estrella. O sea, estos bornes, cada borne es un extremo de bobina. Las pongo de esta forma para formar la estrella. Por lo tanto, si lo conecto en estrella, a cada bobina le va a llegar una tensión reducida en raíz de 3. Por lo tanto, si tengo 380 volt sobre raíz de 3, va a llegar a cada bobina 220 volt, que está bien en la nominal de cada bobina. Ahora, si yo lo conecto en triángulo, las chapitas se ponen así ahora para cerrar un triángulo, vamos a ver que a cada bobina le está llegando la tensión directa, o sea, los 380 voltios, ¿no? Porque yo estoy alimentando en las puntas del triángulo y entre dos puntas hay una bobina, por lo tanto le están llegando 380 voltios a cada bobina, que me paso de la tensión nominal de alimentación de cada bobina, por lo tanto voy a quemar el dieléctrico que recubre a cada bobina. Así que lo quemo. Ahora bien, si es un motor 380-660 o 660-380, o sea, un motor, generalmente, a ver, este es un motor medio inventado porque no hay motores de 15 kilowatts, o sea, o son muy raros ver motores grandes, medianos, de 15 kilowatts con conexión de 380-220. Generalmente son en estas potencias y mayores, obviamente, ya son 660-380. O sea, ¿qué significa? Que acá sería 380, en triángulo nos indicaría 380 y en estrella 660, 660 volts. Es lo mismo, nada más que subimos un nivel de tensiones. Ahora bien, para ese motor 660-380, tenemos la misma instalación, tenemos una instalación trifásica de 380 volts. ¿Qué conexión usaría? ¿Cuál sería la conexión que utilizaríamos? O sea, tenemos una alimentación de 380 voltios y en vez de ser un motor 380/220 es un motor 660/380. O sea, sería acá sería 380 volts y acá sería 660 volts. Bien, lógicamente se conectará en triángulo. ¿Por qué? Porque a cada bobina le llegaría 380 volts, que es la nominal del motor. O sea, la nominal que le tiene que llegar a cada bobina. Y si lo conecto en estrella, al motor, a ese motor, al 660, o sea, tenemos el mismo motor, nada más que en vez de conectarlo al triángulo, lo conecto en estrella. Bien.
Bien, anda igual, nada más que par restringido, o sea, el par va a caer, ya vamos a ver cuánto cae, va a caer 3 veces el par nominal. ¿Por qué? Porque lo estamos alimentando con una tensión reducida, una tensión raíz de 3 veces más chica. Por lo tanto, como el par va en función del cuadrado de la tensión de alimentación, va a caer en 3 veces el par. Bueno, esto puede dar aparejado, aparte de la caída de par, depende de qué cupla resistente, se puede producir calentamiento, etc. Pero una caída de par. Bien, pero se entendió bien, ¿no? O sea, lo podemos conectar, nada más que vamos a tener una disminución en la cupla. No, en el centro de estrella no va el neutro. O sea, no se conecta el neutro en el centro de estrella. O sea, el caso de conectar el centro de estrella en el neutro es el caso del transformador de distribución. Vos conectás el centro de estrella a tierra y sacás el neutro de ese centro de estrella del transformador, que en definitiva lo pone la cuba del transformador también. No en el caso del motor. Pues el motor puede tener, depende del preaccionador, puede tener fluctuaciones en el centro de estrella y puedes tener cualquier cosa, ¿no? Que te puede circular por el neutro de- de un motor. Aparte tienen que estar equilibradas, porque vos pensás que cada bobina genera un par. Tienen que estar equilibrados los pares siempre y siempre tiene que estar, o sea, no podés tener una derivación de corriente por neutro, siempre tienen que estar equilibrados. Aparte no puedes tener, o sea, siempre tiene como ser una especie de neutro flotante en el caso del motor. Bien. Accionamiento de un motor asincrónico. ¿No? Seguimos con el motor asincrónico, pero en el caso ahora vamos a dar los preactuadores. O sea, ya vemos todos los actuadores. Motores rotantes. El que más utilizamos es el motor asincrónico de inducción. Vimos el funcionamiento, la conexión. Ahora vamos a ver los preactuadores que son tanto importantes como el actuador. Bien. Primer preactuador, y se entiende cuando yo hablo de preactuador, o sea, es actuador que actúa el actuador. O sea, algún elemento de accionamiento que me acciona al actuador definitivo, que en este caso va a ser el motor. El preactuador para el motor de inducción número 1 es el contactor. El contactor es, si quiere verlo así, como un amplificador de potencia para, para accionar al motor, que en definitiva es un elemento como si fuera una válvula que tenemos una bobina con con un núcleo de hierro que está partido el hierro con un resorte, con lo cual forma un ente de hierro acá entre las dos partes. En una están adosados contactos móviles y en otras fijos. Estos contactos son las tres fases, los contactos de potencia que alimentarán al motor. Por lo tanto, si yo energizo la bobina, va a formarse un campo magnético que va a querer cerrar el hierro partido lo va a querer atraer debido al propio magnetismo que tenemos, ¿no? Y el campo magnético lo va a querer atraer. Al atraerse se cierran los contactos de potencia y circula la corriente que alimenta el motor. Para la selección, medio que se tiene en cuenta, entre comillas, dos tipos de corrientes del contactor.
y E, que como nos dice la especificación, es la corriente que un contactor puede operar y está definida por la tensión nominal, o sea, por la tensión nominal de potencia del contactor, no de comando. Bueno, la categoría de empleo ya vamos a ver, que son las AC, AC1, AC2 o corriente continua DC. Y la temperatura ambiente, o sea, la corriente de potencia del motor. Y TH es una corriente que también se especifica en catálogo, que es una especie de máxima corriente que puede circular en 8 horas que el contactor está cerrado. Es otro punto otra corriente. Oh, está bastante tiempo para cargar la diapositiva. Está. Bueno, acá están las categorías, como decía, AC1 hasta AC4 y después en corriente continua es DC1 hasta DC5, pero no hay DC2 ni DC4, es en casos muy particulares las otras. Y estas categorías obviamente siempre teniendo en cuenta la parte de potencia, o sea, la parte de los contactos de potencia que van hacia alimentar el motor, no la parte de comando. Tenemos el AC1, que es carga no inductiva o poco inductiva, resistiva en horno o calderas, calderas, o sea, para parte continua, para accionamientos, perdón, no continua, sino alterna pero resistivos. AC2 para motores de anillo rozante, arranque y frenado, etc. AC3 son los más utilizados y los que más van a ver, el 90 y pico de por ciento, porque son para motores de dejado de ardilla. AC4 para motores de dejado de la ardilla, pero para equipos de uso intensivo, por ejemplo grúa, machadora, etcétera. Estos son contactores especiales. No son especiales, estos son los más utilizados, o sea, son, vamos a decir, 90 y pico de por ciento de las veces, porque son para accionamientos estándar de motores de inducción, de dejado de la ardilla. Y los AC1 generalmente son los AC3, nada más que cambian las características. O sea, van a ver que cuando vean las tablas, si ustedes, por ejemplo, necesitan un contacto para un motor de corriente alterna común, o sea, de inducción asincrónico, buscan un AC3, tanto, o sea, de tal corriente, tal potencia. Ahora bien, si tienen que energizar resistencias eléctricas, buscan el mismo AC3, pero extrapolando a AC1. O sea, van a ver que el mismo contactor tiene una tabla para AC3 y AC1 y van a cambiar las características de corriente nomás. O sea, pues, generalmente, por ejemplo, si este AC3 selecciona un motor que es hasta 25 amperes, probablemente que el mismo contactor, pero en AC1, sea para 35 amperes. O sea, resista mucho más corriente que el mismo contactor para una carga resistiva en AC1 que para una carga inductiva para accionar un motor de carga de ardilla en AC3. Bien, y bueno, los DC son para el caso de motores de corriente continua, para el caso de, por ejemplo, motores o resistencia en corriente continua. Son los mismos casos para alternar tienen en continuo. Bueno, acá hay un ejemplo de selección de contactores, de tabla de selección, esto es una marca en particular, de Schneider Electric, pero son todas similares, ABB, Siemens, tienen los mismos parecidos catálogos. Generalmente Siemens siempre se rige por seleccionar en función de las corrientes y no tanto las potencias. Bien, tienen, bueno, aquí fíjense que en la tabla entran con la potencia, fíjense que las tensiones tienen que ser las de potencia que tienen ustedes la alimentación de motores, 380 o 415, kilowatt y HP, tienen una tabla en kilowatt, una tabla en HP, más o menos 0,75, dijimos la relación. Y fíjense,
en AC3 y en AC1. ¿Recuerdan lo que les dije? En AC3, que es para motores de inducción comunes, por ejemplo, el primer contactor que tienen resiste 9 amperes, que para el caso un motor de 4 kW o 5,5 HP. En AC1, si por ejemplo tienen el caso de una resistencia, el mismo contactor resiste 25 amperes, no 9 amperes, porque la carga es resistiva. Después que les indica que tienen contactos auxiliares, en este caso todos los contactores estos tienen un contacto normal abierto y otro normal cerrado, normales auxiliares para comando. Y las referencias. Fíjense que las referencias a lo último tienen un asterisco, ¿no? O sea, ustedes cuando vayan a comprar el contactor, o sea, una vez que lo seleccione de tabla, dice, bueno, quiero el contactor LS1 de 32, que es un contactor de 32 amperes en AC3, por eso de 32, que es para un motor de 15 kilowatts o 20 caballos, de arranque directo, ¿no? Y le falta una partecita del código, por eso está el asterisco. ¿Qué partecita le falta? La parte del comando. O sea, seleccionar hasta ahora toda la parte de potencia. O sea, el motor que iban a accionar, falta la parte de comando. Para la parte de comando tienen que agregarle a esta referencia otra letra y número, que va a depender qué tensión de comando tienen. Si tienen una tensión de, por ejemplo, 24 volt en corriente alterna, o 48, 110 o 220, por ejemplo, en 220 en corriente alterna tienen que agregarle el M7. Por lo tanto, la bobina de comando, ¿no? O sea, la que yo tengo que alimentar para cerrar los contactos de potencia para alimentar el conductor, si queremos que sea en 220 voltios, tenemos que agregarle el M7, que es 220. En caso de continuo, por ejemplo, 24 volt, que es común, tienen que agregarle el BD, que es una bobina que la tenemos que alimentar en 24 volt en corriente continua. Y ahí terminan de cerrar la referencia para pedir el contactor. También al mismo contactor se le pueden adosar más contactos de auxiliares, normales cerrados, normales abiertos, etc. Para eso tienen otra tablita aquí que les aparecen todos los bloques de contacto, o sea que esto es un bloquecito que se le adosa, puede ser al costado o arriba, estos son frontales, o sea arriba del contactor se le encastra esto, entonces cuando cierra el contactor cierran todos los contactos auxiliares que me sirven para dar una indicación, para ingresar un elemento en PLC o para autoenclavarlo, etc. Y fíjense, depende de la combinación que tienen, pueden tener un normal abierto, un normal cerrado, dos normales abiertos, dos normales cerrados, cuatro normales abiertos, etcétera, y tienen el código para pedirlo. Esto también está en Siemens, en ABB, etcétera. O sea, esto es un ejemplo de selección común. Bueno, acá un esquema de conexión básico, un arranque directo mediante un contactor. Estos son contactores Siemens, fíjense. Fíjense que viene de distintos tamaños, ¿no? Desde el más chiquito al más grandote. Los más grandotes ya no tienen borneras, sino que tienen barras de conexión. Aquí tienen un circuito de comando de un arranque directo, o sea, se dice arranque directo del motor, a cuando arrancamos el motor directamente energizándolo, sin ningún tipo de arranque. O sea, cierro los contactos del contactor y arranca el motor. Y listo. Eso es un arranque directo al motor. Para el circuito de comando es el siguiente. Por ejemplo, tenemos un pulsador de arranque, un pulsador de parada y un contacto normal auxiliar, normal abierto del contactor. Esta es la bobina del contactor. Significa que yo cuando pulso el normal abierto, se cierra el circuito por aquí, energizo la bobina, cierro el contactor, ¿no? Cierro el contacto normal auxiliar, el normal abierto auxiliar del contactor K1,
Por lo tanto, cuando suelto el pulsador, queda energizado el contactor por este camino, ¿no? Y queda cerrado el contactor, energizado el motor, o sea, motor andando. Si quiero pararlo, pulso el pulsador de parada, que queda en normal abierto, por lo tanto me abre el circuito cuando lo pulso. Cuando abre el circuito se energiza K1, abre el contactor K1 y se abre el contactor, se para el motor y queda detenido. Bueno, después voy a hablar de lo que es. Voy a subir al campo. Bien, para el arranque directo, para cualquier arranque, en definitiva para la protección del motor, arranque directo pueden tener una serie de combinaciones para proteger el motor y accionarlo, ¿no? Para proteger un motor necesitamos, haciendo la transpolación de cualquier elemento eléctrico, por ejemplo en una casa tenemos un disyuntor, eso no lo vamos a tener aquí, pero tenemos o fusibles o una protección termomagnética de algún tipo. La protección los fusibles nos protegen el circuito de la casa por cortocircuito, o sea, cuando hay un cortocircuito se eleva muy bruscamente la corriente, se eleva la potencia consumida muy brusco, por lo que hace es quemarse los fusibles, o sea, se quema el fusible por un cortocircuito en la casa. Esa es protección por cortocircuito. Otro tipo de protección tiene una protección magnetotérmica o la termomagnética que tienen en su casa, que tiene, aparte de tener esa protección por cortocircuito, que es en definitiva similar al fusible, nada más que no se quema, sino que dispara. Tiene una bobina magnética que cuando hay un brusco subida de la corriente, esa bobina se activa y salta la protección. Ahora bien, puede aparecer que en vez de tener un cortocircuito, tenemos una derivación de corriente o algo se está quemando y está consumiendo mucha corriente, más de la que tuviera que consumir en condiciones normales. Entonces, después de un cierto tiempo, depende de lo que está consumiendo, si es muy grande, va a disparar la protección más rápido, y si está consumiendo mucho, pero no tanto con respecto a la nominal que venía consumiendo, va a disparar más tiempo, ¿no? Eso depende de la curva que tenga la protección. Bien, volviendo a nuestro tema de los motores, para el motor es lo mismo, necesitamos proteger al motor tanto por protección térmica como por protección de cortocircuito, o sea, una protección magnética. Por lo tanto, tenemos distintos elementos de protección. Uno puede ser fusibles o guardamotor magnético, que nos protege el motor por cortocircuito. Y aparte tenemos que tener otra protección por térmica, o sea, por protección de sobrecarga del motor. O sea, si yo sobrecargo el motor más de lo que realmente me puede entregar, probablemente el motor se queme, pero en un cierto tiempo. ¿Por qué? Porque no alcanza a evacuar la cantidad de calor que está generando. Por lo tanto, se quema debido al aumento de carga que yo le doy. Para eso lo tenemos que proteger por sobrecarga mediante un elemento de protección que se denomina relevo térmico en este caso, o relé térmico, que se conecta aquí abajo del contactor. Este es el contactor. Ahora bien, podemos tener otra disposición, que es la siguiente, como vemos aquí, que tenemos el caso de tener un guardamotor pero magnetotérmico. O sea que este elemento, el guardamotor, me protege tanto por protección de cortocircuito, que es el caso del guardamotor magnético nomás, y por protección de sobrecarga, que es el caso del relevo. O sea, tenemos estos dos elementos en uno solo. Y nuestro elemento de accionamiento, que es el contactor.
Podemos tener otro caso más avanzado que se está utilizando a medias, que es un elemento que ahora también todos los fabricantes lo tienen, ¿no? Siemens, Alvear, Bradley, Schneider. En Schneider es el famoso TESI-U, que le dicen, que es un elemento que combina todo, o sea, estos dos. E incluso tiene más prestaciones, o sea, o puede tener más prestaciones porque es un RASTI, o sea, le van agregando elementos de conexión. Eh, Primero, lo puedo accionar, por ejemplo, el accionamiento lo puedo accionar mediante un lazo de comunicación, o sea, yo vengo con el lazo de comunicación y le envío una señal mediante una señal de comunicación para que cierre el circuito y se enciende el motor y puedo tener lectura de lo que está consumiendo el motor, o sea, la corriente que está consumiendo el motor mediante este elemento. Aparte de proteger el motor por cortocircuito y por sobrecarga y accionarlo al motor, ¿no? Que cumpliría con estos dos elementos. Aparte también me lo tiene la posibilidad de proteger al motor por otras fallas que puede tener el motor. Por ejemplo, falta de fase, o sea, cuando le falta una fase al motor, si está arrancado, sigue girando el motor porque tiene un campo magnético giratorio, desfasado giratorio, nada más que con dos fases, pero lo que va a provocar es un aumento de la corriente, un aumento, ¿por qué? Porque va a querer seguir tomando carga para compensar, va a aumentar la corriente y va a tener una sobrecarga, o sea, un sobreconsumo, una sobrecarga concentrada en sectores del bobinado del motor y sobre temperatura en cierto bobinado del motor y se puede terminar quemando si es que no se para. Y bueno, eso es un caso de falla o también desfasaje de las de la alimentación. O sea, desfase significa desfase, significa que una entre dos fases hay 300 volts, entre otras dos fases hay 450 volts, etc. Esos desfasajes también producen similar, el, prácticamente el mismo efecto que el que dije anteriormente, que es falta de fase. Y también, bueno, por otros elementos, subtensión, sobretensiones, también pueden proteger al motor. O sea, es más completo. Por ahí es más costoso también y es un inconveniente cuando en el momento del mantenimiento. Eh, Esto es a modo personal. ¿Por qué? Porque varios ya, gente que está en mantenimiento, me dijeron que no lo estaban reemplazando por la tradicional utilización de guardamotor contactor, porque son elementos que por ahí no se consiguen tan fácil y en una planta, si un elemento de este se quema o tiene problemas, hay que reemplazarlo de forma urgente. Si no se consiguen muy fácil o se rompen y hay que cambiar toda la estructura y el proceso debe continuar, sí o sí tenés que reemplazarlo rápido. Entonces hay inconvenientes por ese lado que no hay tanto con esta disposición. ¿Por qué? Porque un contactor es muy fácil, un contactor y un guardamotor es muy fácil de conseguir y siempre finalmente tenemos en stock. Y si hay que salir rápido, ponemos un guardamotor más grande o un contactor más grande y listo. Bien, acá les decía el arranque directo. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso que tengamos fusibles, contactor, relevo térmico y el motor. Aquí tenemos las curvas, la famosa curva del motor, curva de par del motor y curva de corriente. Fíjense que en el momento de arranque la curva de par está por debajo de la nominal, ¿no? Que es la CN, y aumenta hasta llegar a un par máximo, con lo cual después baja y queda en equilibrio siempre en un punto que la curva de par del motor
es igual a la curva de par resistente del motor, o sea, de la máquina. O sea, el par resistente es la turquesa y la par motor es la roja. O sea, va a quedar en un punto que las dos son iguales. Par resistente se entiende que es la resistencia, la cupla que debe vencer el motor o que debe mover la máquina que tiene adosada, ¿no? Cuando sean iguales, ese va a ser el punto de trabajo del motor de la máquina. Va a ser la curva esta, que en definitiva aquí va a estar trabajando en menor cupla de la nominal, y a una velocidad, esta es velocidad, a una velocidad determinada. Esta, cuando llega acá, fíjense que hace así y después cae a cero aquí. ¿Cuándo cae a cero? ¿Cuándo es este punto que cae a cero? ¿Qué punto de velocidad cae a cero la cupla? La cupla del motor. Vamos, Pablo, que es el único que está escribiendo. Bueno, ahora se animó Germán. Bueno, mientras, fíjense, digo la curva de corriente, fíjense en el momento de arranque cómo sube la corriente en el momento de arranque. La corriente en el momento de arranque es de 5 a 7 veces la corriente nominal, que es esta, ¿no? Y después cae hasta llegar al consumo nominal o al consumo que equivale del consumo en función del par resistente que tenga la máquina. Claro, exactamente. No, cuando alcanza el régimen de velocidad nominal, o sea, ahí va a tener una velocidad menor a esta velocidad que, en definitiva, la por lo que yo entendí, es la que me dijo Pablo, que es la velocidad del estator. O sea, este punto es la velocidad del estator. Los 3000 RPM, por ejemplo. Si son dos pares de polo, va a ser 1500 por dividido 2. Pero a esta velocidad es la que es la velocidad del estator. Si el rotor llega a la velocidad del estator, dijimos que la cupla era cero, porque deja de cortar línea de fuerza, deja de tener inducción, o sea, de generarse la corriente de inducción en el rotor, por lo tanto deja de cortar línea de fuerza y el par es cero, ¿no? Por eso tiene que ser menos velocidad que el estator, que equivale al deslizamiento, esta diferencia. Por lo tanto, el motor estaría funcionando por este lado, por acá. Y la corriente sería esta. Bien, acá hay circuitos unifilares del arranque directo, contactor, guardamotor magnetotérmico. O sea, así se describe un guardamotor magnetotérmico, la parte magnética con estas gráficas y la parte térmica con esta gráfica y la parte magnética con esta. La corriente con un signito de menor. Y esta es un guardamotor magnético, un contactor y un relevo térmico. Bien, arranque estrella triángulo. Y aquí es lo que es. Hacemos un pequeño recreo de 5 minutos. Es para tener seccionado la grabación. Para tener bien seccionada la grabación, vamos a hacer un pequeño recreo aquí. Entonces cortamos la grabación y vuelvo a poner a grabar en el último tramo
de la, de la clase. Entonces, después si piden las grabaciones, tienen bien los archivitos de las grabaciones. O sea, en lapsos de 1 hora aproximadamente. En 5 minutos volvemos.